En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente a las relaciones de orden de números racionales. Para ello revisemos algunos conocimientos previos. En cuanto a simbología, tú debes tener muy claro los símbolos que sirven para determinar la igualdad o cuando un número es mayor que otro o cuando un número es menor que otro, ¿sí? Esos símbolos son muy importantes. En cuanto al orden u ordenamiento de números, lo podemos hacer de dos formas. En orden ascendente o también llamado creciente, que es cuando ordenamos los números del menor al mayor. Y la otra forma de hacer un ordenamiento es en forma decreciente o descendente, que es cuando ordenamos los números del mayor al menor. Otro elemento muy importante que hay que tomar en cuenta para establecer las relaciones de orden es cuando ubicamos los números en la recta numérica para tener seguridad cuando poner el símbolo de mayor o menor. Entonces, si tengo dos números cualesquiera que los he representado aquí en la recta numérica como un número A y un número B, entonces por la posición que tienen estos números en la recta numérica, yo puedo afirmar que el número A es mayor que el número B. ¿Por qué razón? Porque el número A se encuentra a la derecha en relación al número B. Y en forma general, todo número que se encuentre a la derecha de otro en la recta numérica siempre será mayor. A su vez, por la posición que tienen estos números en la recta numérica, también puedo asegurar que el número B es menor que el número A. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en cambio el número B está ubicado a la izquierda en relación al número A. Y todo número que se encuentre a la izquierda de otro siempre será menor. De ahí tenemos algunas conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, que todos los números que están más hacia la derecha siempre son mayores y los números que están más hacia la izquierda en la recta numérica siempre son menores. Bueno, en base a estos elementos previos que acabo de indicarte, voy a establecer algunas relaciones importantes que nos van a ayudar mucho para la resolución de los ejercicios. Entonces, con esto podemos entonces concluir que, por ejemplo, todos los racionales positivos, ¿sí?, que los represento con Q+, siempre serán mayores a cualquier racional negativo, que lo expreso con Q-. O a su vez, lo que equivaldría a poner que todo racional negativo siempre va a ser menor que un racional positivo. ¿Sí? Esto como consecuencia, como conclusión de la ubicación que tendrían los números en la recta numérica. También puedo concluir que todo racional positivo es mayor que 0. O a su vez, lo que equivale a decir que 0 es menor que cualquier racional positivo. También puedo concluir que cualquier número racional negativo es menor que 0. O lo que equivale a decir que 0 es mayor que cualquier número racional negativo. Mira, aquí tengo algunas relaciones que me permiten fácilmente determinar si un número es mayor o menor en relación a otro. No necesito hacer mucho análisis, simplemente esto resulta de la ubicación que tendrían los números en la recta numérica. Bueno, con estos conocimientos entonces resolvamos algunos ejercicios que te ayudarán a comprender mejor este tema. En base a lo explicado anteriormente, voy a presentarte la resolución de esta actividad que consiste en completar con los símbolos mayor, menor o igual según corresponda. ¿Sí? He dibujado también en la parte inferior una recta numérica para siempre tener en cuenta lo siguiente, que a la derecha del 0 se encuentran los racionales positivos. Recuerda por favor, esta simbología Q+ representa todos los racionales positivos. Y a la izquierda del 0 en cambio se encuentran los racionales negativos representados de esta manera, Q-. Bien, entonces vamos revisando cada uno de estos 9 ejemplos. El primero, quiero saber si el número 8/3 es mayor, menor o igual en relación a menos 17/4. Bueno, aquí puedes darte cuenta que estoy comparando una cantidad positiva con una negativa. Por lo expuesto anteriormente,
un racional positivo, como está a la derecha, en relación a un negativo, entonces siempre tiene que ser mayor, ¿sí? El racional positivo siempre mayor que un racional negativo. En el segundo ejemplo, quiero saber si el número menos un medio es mayor, menor o igual en relación a 10 séptimos. En este caso, un racional negativo siempre es menor que un racional positivo. En el tercer ejemplo, quiero comparar 0 con menos 23 cuartos. Entonces sabemos que el 0 siempre es mayor que cualquier racional negativo, ya que se encuentra a la derecha de cualquier número que sea racional negativo. En este cuarto ejemplo, menos 100 treceavos, que es en relación al 0. Como es un racional negativo, todo racional negativo es menor que 0, ya que se encuentra a la izquierda del 0. No importa en qué posición esté en la recta numérica, pero siempre está a la izquierda del 0. En el quinto ejemplo, tenemos 2 quinceavos en relación a 0. Bueno, 2 quinceavos es un racional positivo y un racional positivo siempre es mayor que 0. En el sexto ejemplo, quiero comparar 0 con el número 1/20. Bueno, 1/20 es un racional positivo, entonces 0 siempre es menor que un racional positivo. Ahora, en el ejercicio número 7 ya quiero comparar estas fracciones, 50 treceavos y 33 treceavos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las normas que yo te indiqué anteriormente ya no se acoplan a este ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy comparando dos números que tienen el mismo signo. Ambos son dos números racionales positivos. Bien, ¿cuál es la ventaja que tengo aquí? Que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Y cuando pasa eso, lo único que hay que hacer es comparar los numeradores. Es decir, que lo que debo comparar es entre el 50 y el 33. Sí, aquí creo que no tienes ninguna dificultad en determinar que 50 es mayor que 33. Por lo tanto, la fracción o el número 50 treceavos va a ser mayor que la fracción o el número 33 treceavos. ¿Sí? Veamos el ejercicio número 8. Queremos comparar entre el número menos 14 quintos y el número menos 26 quintos. Puedes darte cuenta aquí también que estoy comparando entre dos números racionales del mismo signo. Ambos son racionales negativos. Por lo tanto, ya no me sirven las anteriores reglas y tengo que buscar otra manera de hacer la comparación. La ventaja que tengo, que los denominadores son iguales. Y cuando pasa eso, lo único que tienes que hacer es comparar los numeradores. Pero en este caso recuerda que las cantidades son negativas. Por lo tanto, la comparación es entre menos 14 y menos 26. Aquí es donde puedes apoyarte con la recta numérica si tienes un poco de dudas en cómo hacer la comparación de esos números que son enteros. ¿Sí? Apoyándonos en la recta numérica, tú conoces que después del 0 a la izquierda tiene que aparecer aquí el menos 1, después aparece el menos 2, a continuación el menos 3 y en esa forma se van generando los números. De tal manera que en algún momento tendrá que aparecer el menos 14 y más a la izquierda tendrá que aparecer el menos 26. Y aquí tendremos entonces la ubicación de estos números. Como estoy comparando menos 14 en relación a menos 26, veo que el número menos 14 está a la derecha del menos 26. Y todo número que está a la derecha de otro es mayor. Entonces, menos 14 es mayor que menos 26. Por lo tanto, concluyo que la fracción menos 14 quintos es mayor que menos 26 quintos. ¿Sí? Puedes apoyarte con la recta numérica en caso que tengas un poco de dudas cuando comparas principalmente números negativos. Y ahora finalicemos con este noveno ejemplo. Tenemos aquí las fracciones menos 21 séptimos y menos 9 tercios. Aquí también tengo dos fracciones del mismo signo, son dos números racionales negativos. Y ahora sus denominadores ya no son iguales, ya no tengo la ventaja
que la tuve en los anteriores ejercicios. Sin embargo, aquí tengo otro truco que nos va a servir. Si tú te fijas bien, estas fracciones se pueden simplificar, lo cual no había ocurrido en ninguno de los casos anteriores. Así que también tienes que fijarte en estos detalles, ¿verdad? Entonces, si es que yo simplifico cada una de estas fracciones, mira, puedo también hacer la división. 21 para 7 equivale a 3, es decir, que el número equivale a menos 3. Y si simplifico esta otra fracción, que equivaldría a dividir 9 para 3, el resultado me da también menos 3. Por lo tanto, veo que menos 3 es igual a menos 3 y concluyo entonces que la fracción menos 21 séptimos es igual a la fracción menos 9 tercios. Vamos a ver ahora los otros casos que nos faltan, que es cuando los denominadores son diferentes, ya no se puede simplificar, y te voy a indicar uno de los mecanismos que existen para hacer la comparación. Para establecer las relaciones de orden con estos números, como por ejemplo 3 onceavos con 2 novenos y menos 3 octavos y menos 5 doceavos, podemos darnos cuenta de algunos detalles importantes. Primero, que estoy comparando números del mismo signo. Aquí los dos números son positivos, acá los dos números son negativos. Pero ya no tengo la ventaja de tener ni los mismos denominadores y tampoco puedo simplificar ninguna de las fracciones. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, hay algunas formas de aplicar procesos que nos permitan establecer las relaciones de orden. Yo te voy a explicar una de ellas que nos puede servir para cualquier tipo de ejercicio. Y después te comento otras formas que puedes encontrar también de resolución de estos ejercicios. Bueno, la idea, como vimos antes, es que si logro tener los mismos denominadores, únicamente tengo que comparar los numeradores. Basándome en ese principio, lo que voy a generar son fracciones equivalentes a través de un proceso de amplificación, de tal manera que logre tener nuevas fracciones que tengan el mismo denominador. Y para ello, ¿qué debo hacer? Lo primero que voy a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 11 y de 9. En este caso yo voy a poner ya la respuesta en forma directa. Si tú necesitas un poco más de apoyo, tienes que hacer la tabla de descomposición en factores primos. El mínimo común múltiplo entre 11 y 9 es 99. Y entonces este número se va a convertir en el nuevo denominador. Para eso justamente me sirve el mínimo común múltiplo. Entonces, mira, tomo la primera fracción, 3 onceavos. Y ahora la nueva fracción que voy a generar debe tener como denominador 99. Para lograr eso estoy básicamente aplicando el concepto de fracciones equivalentes, y uno de los procesos que nos permite lograr eso es la amplificación, que consiste en multiplicar el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número. Entonces la idea es esta: de 11 para llegar a 9 de 11 para llegar a 99 tengo que multiplicar por 9. Entonces 11 por 9, 99. Por lo tanto, al numerador también le multiplico por 9. Y esto me da como resultado 27. Esta entonces es la fracción equivalente a la primera, a 3 onceavos, pero ya tiene el nuevo denominador. Y ahora lo mismo hago con la otra fracción, 2 novenos. Voy a generar su fracción equivalente, pero que tenga como denominador el 99. Aplicando el mismo proceso de amplificación, entonces debo multiplicar numerador y denominador por una misma cantidad. ¿Cómo descubro esa cantidad? Bueno, parto del denominador, porque aquí conozco que tengo 9 y tengo que llegar a 99, por lo tanto debo multiplicar por 11. Entonces al numerador también tengo que multiplicarle por 11, porque siempre debe ser la misma cantidad. Y 2 por 11 da como resultado 22. Por lo tanto, esta es la fracción equivalente a la original, es decir, a 2 novenos, pero que ya tiene el denominador 99. Y mira, ya voy a hacer la comparación entre estas dos fracciones, porque ya tienen el mismo denominador, y eso me facilita el proceso de comparación. Entonces, mira, resumiendo lo que voy a hacer
A continuación es lo siguiente. Tengo la fracción inicialmente 3/11 y tengo la fracción 2/9. Pero ahora he encontrado sus fracciones equivalentes con un nuevo denominador. 3/11 se asocia con la fracción 27/99, mientras que la fracción 2/9 se asocia con la fracción 22/99. Y como ya tengo el mismo denominador, entonces solo debo comparar numeradores. Es decir, comparo 27 con 22. Y aquí simplemente hago la pregunta. El número 27, ¿qué es en relación a 22? ¿Es mayor, es menor o es igual? Sí, aquí fácilmente nos damos cuenta que 27 es mayor que 22, por lo tanto la fracción 27/99 es mayor que 22/99, con lo cual concluyo que la fracción 3/11 es mayor que la fracción 2/9, ¿sí? Y la respuesta también la pongo acá en el ejercicio original. ¿Sí? Entonces mira, este es uno de los procesos que tenemos para establecer una relación, una comparación entre dos números racionales que tengan el mismo signo, pero en las cuales ya no podamos aplicar otros procesos más fáciles, ¿sí? Entonces tenemos que igualar los denominadores para poder comparar numeradores. Ese es el principio, ¿sí? Reforcemos esto con la comparación entre estos dos números, ¿sí? Entre -3/8 y -5/12. Bien, entonces tengo que obtener un mismo denominador para las nuevas fracciones y para ello tengo que calcular el mínimo común múltiplo ¿entre qué números? Entre el 8 y el 12. Bien, recuerda que el mínimo común múltiplo no se obtiene solamente multiplicando las cantidades que están en el análisis. Acá, bueno, funcionó porque 11 y 9 no tienen elementos en comunes más que el número 1, ambos se pueden dividir para 1, pero el 8 y el 12 ya no cumplen esa condición. Yo puedo multiplicar 8 por 2 y voy a tener un valor, pero no es el mínimo común múltiplo. Sí te puede servir en el proceso, solo que vas a tener cantidades más grandes. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es 24. Si no lo puedes obtener directamente, apóyate con la tabla de descomposición en factores primos. Bien, entonces sé que este 24 va a ser asimismo el nuevo denominador de las fracciones. Empiezo con la primera, -3/8. Entonces esto va a ser igual a una nueva fracción negativa, no te olvides porque estamos trabajando con un número negativo. El nuevo denominador es 24. Entonces, siguiendo el esquema que ya te expliqué anteriormente, sé que de 8 para llegar a 24 tengo que multiplicar por 3. Por lo tanto, el numerador también le multiplico por 3, lo cual genera la fracción -9/24. ¿Sí? Este entonces es la nueva fracción con la que voy a hacer el análisis posterior. Y ahora trabajo con la segunda fracción, -5/12. Debo generar una nueva fracción que también tiene que ser negativa, pero con denominador 24. Siguiendo el proceso que te estoy explicando, de 12 para llegar a 24 multiplico por 2. Por lo tanto, el numerador también lo tengo que multiplicar por 2. Eso entonces da como resultado la fracción -10/24. Y aquí tengo entonces las dos fracciones que me ayudan a hacer la comparación de estos números. Entonces, resumiendo el proceso, tengo por un lado la fracción -3/8 y la fracción -5/12. Como no pude trabajar con estas fracciones desde un inicio, estoy obteniendo las fracciones equivalentes. Entonces, de -3/8 es -9/24 y de -5/12 es -10/24. Como ya tengo igualados los denominadores, lo que comparo son los numeradores, pero no me olvido que estoy trabajando con números negativos, por lo tanto la comparación es entre -9 y -10. Perfecto. Aquí entonces establecemos una comparación entre números enteros. -9, si tú te imaginas la ubicación de estos números en la recta numérica, te das cuenta que el número -9 está a la derecha del -10. Y todo número que está a la derecha de otro es mayor.
Entonces, menos 9 es mayor que menos 10, por lo tanto la fracción menos 9/24 es mayor que menos 10/24, con lo cual concluyo que la fracción menos 3/8 es mayor que la fracción menos 5/12, lo cual también pongo en el ejercicio original. Aparte de este proceso, otras formas que tienes de establecer comparaciones entre números racionales es transformar las fracciones a decimales y comparar números decimales. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay divisiones. Sí, recuerda que para obtener el valor decimal pues hay que aplicar una división, porque una fracción sí, es una división para empezar. Entonces, por ejemplo, aquí tendrías que dividir 3 para 11, acá dividir 2 para 9, obtener sus valores decimales y comparar. Pero repito, en algunos casos esas divisiones pueden ser un poquito complejas. Hay otros procesos que puedes encontrar que consiste en hacer multiplicaciones en diagonal. Pero repito, a mí me gusta mucho este método porque me permite fácilmente establecer estas relaciones de orden, simplemente igualando los denominadores y así comparar los numeradores. Para finalizar este tema te voy a presentar la resolución de este ejercicio que propone lo siguiente: ordenar en forma ascendente y descendente los siguientes números: 2/5, -1, -7/4 y 9/10. Bueno, el método que yo voy a aplicar es el de generar fracciones equivalentes para que todas estas fracciones tengan el mismo denominador, con lo cual únicamente voy a comparar los numeradores. Esa sería una de las formas de resolución. Otra forma podría ser transformar cada uno de las fracciones a decimales, hacer una comparación entre números decimales, recordando que no está permitido el uso de calculadora, deberías hacer esto en forma manual y puede haber divisiones que no sean tan sencillas. ¿Sí? Bueno, entonces te voy a presentar el método de generar fracciones del mismo denominador. Para ello, ¿cómo empiezo? Pues generando el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen en los números. En este caso los denominadores son el 5, el 4 y el 10. Entonces voy a calcular el mínimo común múltiplo entre estos tres números, 5, 4 y 10. Si no lo puedes hacer todavía en forma directa, apóyate con la tabla de descomposición de factores primos. En este caso yo ya voy a poner la respuesta en forma directa. Sí, el mínimo común múltiplo de los tres números es 20. ¿Sí? Recuerda que el mínimo común múltiplo no se obtiene solamente multiplicando 5 por 4, 20 y 20 por 10, 200. No se calcula así un mínimo común múltiplo. Tienes que calcularlo de la manera correcta. Bueno, entonces ya tengo 20 como mínimo. Significa que este número va a ser el nuevo denominador de todas las nuevas fracciones que en este momento voy a empezar a generar. Entonces empiezo con la primera, que es 2/5. Sé entonces que la nueva fracción debe tener denominador 20. ¿Por qué? Porque este es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aplicando el proceso de amplificación para obtener fracciones equivalentes, ¿verdad? De 5 para llegar a 20 hay que multiplicar por 4. Entonces este número también le multiplico al numerador. Entonces 2 por 4, 8. Y entonces tengo aquí la fracción 8/20. ¿Sí? Esto le voy a ir escribiendo acá para ir estableciendo la relación entre la fracción original y la nueva fracción con la que voy a hacer el análisis. Entonces 8/20. ¿Sí? Y así voy a ir obteniendo la nueva fracción para cada uno de estos números y ya te vas a dar cuenta que todas estas nuevas fracciones van a tener el mismo denominador. Siguiente número, -1. ¿Sí? A ver, ¿qué tiene de especial este -1? Que es un número entero. Pero los números enteros forman parte de los números racionales. ¿Por qué? Porque todo número entero tú lo puedes escribir como una fracción poniendo como denominador el 1. Y ya queda entonces justamente una fracción y por eso decimos que los números enteros forman parte o es un subconjunto de los números racionales. Bien, seguimos el mismo proceso. El nuevo denominador tiene que ser 20. No me olvido que como el número es negativo, entonces la fracción tiene que ser negativa. Bueno, aplicando el proceso de amplificación de 1 para llegar a 20,
tengo que multiplicar por 20. Y entonces lo mismo hago en el numerador. 1 por 20, 20. Recuerda que ya no estoy tomando en cuenta este negativo al momento de multiplicar porque ya le puse aquí adelante. ¿Sí? Listo, entonces ya sé que el número menos 1 lo voy a trabajar como la fracción menos 20 veinteavos. ¿Sí? Mira, ya tengo dos fracciones del mismo denominador. Perfecto, vamos muy bien. Siguiente fracción es menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos. Entonces, esta fracción va a ser igual a otra fracción negativa, desde luego que sí, pero que tenga el denominador 20. Aplicando el proceso de amplificación de 4 para llegar a 20 debo multiplicar por 5. Por lo tanto, el numerador también tengo que multiplicar por 5. Y 7 por 5 nos da como resultado 35. Por lo tanto, la fracción equivalente es menos 35 veinteavos. La coloco aquí. Entonces, menos 35 veinteavos. Perfecto, ya nos queda la última fracción por analizar, 9 décimos. Entonces pongo aquí 9 décimos. Esta fracción tiene que ser igual a una nueva fracción que es equivalente a la primera, pero que el denominador sea el 20. Aplicando la amplificación de 10 para llegar a 20, multiplico por 2. Entonces el numerador también multiplico por 2. 9 por 2 es igual a 18. Por lo tanto, la fracción 9 décimos equivale a la fracción 18 veinteavos. Listo, mira, ya tengo entonces las nuevas fracciones equivalentes a todos los números originales, pero con la particularidad de que los denominadores son los mismos, ya son iguales. ¿Y esto en qué me beneficia? ¿Esto en qué me ayuda? Que ahora solamente voy a analizar los numeradores. Es decir, que voy a sacar aparte simplemente el 8. ¿Sí? Aquí tengo que tomar en cuenta el signo negativo. Sería el menos 20, el menos 35 y el 18. Con estos números voy a hacer el análisis. Y mira que esos números son enteros. Por eso es muy importante que recuerdes el ordenamiento, ¿sí? Todo lo que corresponde a las relaciones de orden de números enteros. Bueno, el ejercicio nos pide ordenar tanto en forma ascendente y descendente. Así que empecemos, por ejemplo, en forma ascendente. Ascendente o también creciente. Ascendente, ya, perfecto. ¿Qué significa que ordenemos un conjunto de números en forma ascendente? Recuerda que eso significa que va del menor al mayor. Eso significa ordenar en forma ascendente, del menor al mayor. Y cuando tenemos números positivos y negativos, los menores siempre son los negativos y los mayores en cambio siempre son los positivos. ¿Recuerdas esos elementos básicos en la recta numérica? ¿Sí? Todo número que está a la izquierda o más a la izquierda en la recta numérica son menores y los que están más a la derecha en la recta numérica son mayores. Entonces, si ordeno estos números en forma ascendente, el menor de ellos, fíjate que el menor tiene que ser o el menos 20 o el menos 35. ¿Cuál estaría más a la izquierda en la recta numérica? El menos 35, por la forma en la que se van generando los negativos, ¿verdad? Eso lo debes recordar muy bien. Entonces, primero va el menos 35, el cual es menor ¿a qué número? ¿Sí? Si nos imaginamos la recta numérica, si ubicamos el menos 35, a la derecha del menos 35 estaría el menos 20. Después del menos 20, un poco más hacia la derecha, ya nos saltamos a la parte de los positivos. Entonces, menos 20 es menor que 8 y 8 es menor que 18. No es necesario que hagas el dibujo en la recta numérica, pero si necesitas hacerlo, justamente apóyate en eso. Entonces, mira, ya tengo ordenados estos números en forma ascendente, del menor al mayor. Pero bueno, no quede la respuesta, porque no nos pedían ordenar estos números. Lo que nos pedían es ordenar estos de acá, los originales. Pero simplemente voy estableciendo las relaciones. A ver, el menos 35, ¿sí? Aquí está el menos 35, que corresponde a la fracción menos 7 cuartos. Por lo tanto, solo voy haciendo el cambio.
Entonces sería menos 7 cuartos menor que el menos 20. El menos 20 estaba asociado al menos 1. Entonces menor que menos 1. Esto menor que 8. ¿Dónde estaba el 8? Aquí en esta fracción 8 veinteavos. Y este número se asocia con el 2 quintos. Entonces menor que 2 quintos. Y esto menor a 18. 18 teníamos acá en esta fracción 18 veinteavos que se relaciona con 9 décimos. Y mira, ya tengo entonces aquí la solución, ya tengo el ordenamiento en forma ascendente, del menor al mayor. Sí, mira, en ningún momento se ha necesitado una calculadora para encontrar decimales, no. Hemos aplicado conocimientos básicos. Calcular mínimo común múltiplo, obtener fracciones equivalentes, proceso de amplificación, ordenamiento de números enteros. Todos estos elementos que ya los hemos estudiado. Ahora hagamos el ordenamiento en forma descendente, que es lo que también nos piden. ¿Qué es lo que debes acordarte? Sí, cuando nos piden ordenar en forma descendente o decreciente, si son sinónimos, entonces queremos hacer un ordenamiento del número mayor al menor. ¿Sí? Estos son elementos muy importantes que no debes olvidarte. Ordenar en forma ascendente del menor al mayor. Ordenar en forma descendente, en cambio, es al revés, del mayor al menor. ¿Sí? Bueno, podría aprovechar que ya tengo la respuesta en el orden ascendente y simplemente invertir la posición de los números y ya estaría acabado el ejercicio. Pero vamos a hacer todo el análisis porque no siempre en un mismo ejercicio nos pueden pedir los dos ordenamientos. Entonces, considerando nuevamente estos números, si los quiero ordenar en forma descendente, es decir, del mayor al menor, imagínate que estos números los tienes ubicados en la recta numérica, los mayores están siempre más hacia la derecha y los menores están siempre más hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál sería el número que está más hacia la derecha en la recta numérica? El 18. Entonces 18 en cambio es mayor a ¿qué? Si empiezas a recorrer hacia la izquierda imaginariamente en la recta numérica, después aparecería el 8. Entonces 8 mayor a ¿cuál? Si seguimos recorriendo hacia la izquierda, el primer número que aparecería es el menos 20. ¿Sí? ¿Y este mayor a cuál número? Pues el último que aparecería, el que estaría más a la izquierda en la recta numérica, es el menos 35. Así es como quedaría el ordenamiento, ¿sí?, de estos números enteros. Pero recuerda que ahí no queda la solución. Todo esto que hicimos es solamente un apoyo para poder ordenar estos números. ¿Sí? Y nuevamente haces el análisis. 18, aquí estaba el 18 que se asocia con 9 décimos. Entonces pongo 9 décimos mayor a ¿qué? El 8, aquí está el 8 asociado a 2 quintos. Entonces esto mayor que 2 quintos. Mayor que menos 20, menos 20 asociado con menos 1. Y esto mayor a, aquí el menos 35, menos 35 asociado a menos 7 cuartos. Y aquí entonces ya tengo el ordenamiento de estos números, pero en forma descendente.